Buenos días, señores participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con nuestros temas de teleinformación y educación a la comunidad, el día de hoy les presentamos a la doctora Raiza Guillén Zambrano, médico residente de tercer año de neonatología, quien expondrá un tema muy importante, colestasis neonatal. Con ustedes queda la doctora Raiza Guillén. Puede empezar, doctora. Gracias. Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Doctora, está bien. Se le escucha y se ve muy bien todo. Listo, gracias. Buenas tardes con todos. Como me presentaron, soy Raiza Elizabeth Guillén Zambrano. Soy residente de tercer año de la especialidad de neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal. Y hoy día voy a compartir con ustedes un tema bastante importante acerca de la colestasis neonatal. Para hablarles sobre la epidemiología, la colestasis neonatal se presenta en 1 de cada 2.500 recién nacidos a término o en recién nacidos con mayor de 77 semanas de edad gestacional. En la principal causa encontramos a la atresia de vías biliares, encontrándose un porcentaje de 25 hasta 40%, seguida de una hepatitis biliar idiopática. Esta enfermedad se presenta mayormente en los recién nacidos pretérmino por una inmadurez de su sistema hepático y las tasas o los reportes acerca de esta epidemiología de esta enfermedad en el Perú son, para el año 2013, es que en promedio la edad de diagnóstico de esta enfermedad fue de más o menos a los 112.42 días o más o menos a los 3.7 meses. Y el 41.7% de todos estos pacientes diagnosticados tardíamente fueron procedentes de Lima. Es por eso que es importante y es necesario recalcar la importancia de esta enfermedad y su diagnóstico temprano. ¿Qué es una colestasis neonatal? La colestasis neonatal es conocida, o el principal signo que se presenta en estos pacientes es una ictericia prolongada. En los recién nacidos a término generalmente se da a partir, o se define como una ictericia a partir de las 2 semanas de vida. En los recién nacidos pretérmino a partir de las 3 semanas de vida. Según los exámenes se define colestasis con una bilirrubina directa mayor a 1 miligramo por decilitro, siempre en cuando se tenga una bilirrubina total menor de 5 miligramos por decilitro. Y si es que se quiere considerar como unidades el milimol por litro, es a 17 milimoles por litro. O también se define como una bilirrubina directa mayor al 20% en los pacientes que tengan una bilirrubina total mayor a 5 miligramos por decilitro. Dentro de su definición ya conceptual, es una reducción en la formación de flujo de bilis. Estos defectos se pueden encontrar a nivel de la producción intrahepática, en el transporte de membrana o en la obstrucción de la salida del flujo biliar. Dentro de múltiples causas, sin embargo, la causa más importante y la que lamentablemente es la más frecuente es las anomalías del tracto biliar. La principal causa es la atresia de las vías biliares con una prevalencia más o menos del 25%, sin embargo hay reportes entre un 2 hasta 55%. Después de esta importante causa tenemos a las enfermedades autoinmunes también con una prevalencia de 25%. Dentro de los desórdenes metabólicos encontramos a desórdenes en el metabolismo de carbohidratos, dentro de ellas la enfermedad principal o la más reportada es la galactosemia. En los desórdenes del metabolismo de los aminoácidos, la tirosinemia, también hay desórdenes en el metabolismo de lípidos, en el metabolismo de ácidos biliares y otros desórdenes más específicos, ¿no? Dentro de las causas infecciosas, que es la tercera causa principal, encontramos a las infecciones bacterianas y virales. Dentro de las infecciones bacterianas, la principal causa que se ha visto asociada a una colestasis neonatal es las infecciones urinarias, reportadas sobre todo por E. coli. Y dentro de las causas virales, la principal causa es el citomegalovirus, sin embargo, se puede ver colestasis neonatal en pacientes que tengan hepatitis A, B o C, adenovirus o virus herpes. También hay enfermedades vasculares, desórdenes, como ya habíamos visto en la síntesis de ácidos biliares, tóxicos, endocrinas y por último enfermedades genéticas.
Acá vemos dentro de la asociación con enfermedades genéticas, tenemos a la trisomía 21 en los pacientes con síndrome de Down, se observa bastante esta enfermedad, también en las otras trisomías como en la trisomía 13 o en la trisomía 18. En pacientes con síndrome de Alagil, por eso es importante descartar esta enfermedad en pacientes con colestasis neonatal. Dentro de las enfermedades vasculares que también se había mencionado, se pueden observar hemangiomas o el síndrome de Budd-Chiari. Y dentro de las causas tóxicas está la nutrición parenteral prolongada, algunas drogas o el síndrome de alcoholismo fetal o alcohólico fetal. Entonces acá vemos un cuadro, no sé si se puede ver toda la pantalla, pero bueno, en todo paciente que, como ya se había definido, una bilirrubina mayor al 1 miligramo por decilitro, en pacientes que tengan una bilirrubina total menor a 5 miligramos por decilitro, o 20% en pacientes que tengan mayor a 5 miligramos por decilitro, tenemos que sospechar en todas las causas que ya hemos visto, ¿no? O clasificarlas en todo caso, en una causa extrahepática o una obstructiva, y la principal causa en la que se debe sospechar sería una atresia de vías biliares. Luego tenemos las infecciosas, dividirlas entre bacterianas o virales, endocrinas, hipotiroidismo, hipopituitarismo o insuficiencia adrenal, todas las causas metabólicas, desórdenes en el metabolismo de carbohidratos, de proteínas, de ácidos grasos, de ácidos biliares, y las causas genéticas, ¿no? Entonces es importante que estos pacientes también sean evaluados por el genetista. Bueno, para hablar un poco sobre la atresia de las vías biliares, que es la principal causa de colestasis neonatal, se presenta en un 20 al 30% del total de todos los casos. Su incidencia en Japón es de 1 por cada 5.000 a 10.000 recién nacidos. En Europa es un caso por cada 15.000 a 20.000 recién nacidos, y en Canadá en un caso de cada 19.000 recién nacidos. Esta enfermedad se puede presentar o clasificar en causas no sindrómicas, que es la principal causa de presentación, en un 84% de los casos, es decir, que no es una atresia biliar única, no está asociada a otras enfermedades ni a otras síndromes. También hay otra asociación a una malformación con defectos de no lateralidad, es decir, que cuando se le hace un ecocardio al paciente está presente un sitio solito, o sea, el corazón está en el sitio y adecuado, en el sitio común, casual de todos los pacientes. Esta se observa en un 6% de los casos, y asociada con otras malformaciones, ¿no? Los defectos de lateralidad también presentándose, hablando cuando hay defectos cardíacos en un 10%, y los defectos y anomalías cardiovasculares y gastrointestinales, sobre todo en un 14%, que es la principal prevalencia, seguidas de anomalías esplénicas. El diagnóstico de esta enfermedad se hace, o el gold estándar, es la colangiografía intraoperatoria. Sin embargo, se puede pedir como prueba inicial de diagnóstico de sospecha de esta enfermedad a una ecografía abdominal. ¿Y qué es lo que se va a observar en estos pacientes? En la ecografía abdominal no va a haber dilatación de la vesícula biliar, puede estar ausente, no contráctil o con poca movilidad, el flujo hepático subcapsular y el signo del cordón positivo, ¿no? Que indicaría una hipertrofia hepática. A nivel de la patología de una atresia de vías biliares, se observa una proliferación de los conductos biliares, un infiltrado de células pequeñas, una fibrosis portal o periportal y una ausencia de la fibrosis sinusoidal. Estas son las características de un paciente con atresia de vías biliares, lo que se había mencionado, ¿no? Una fibrosis en la proliferación ductal, la trombosis de las vías biliares, acá se ve en un aumento de la misma imagen, y acá una fibrosis peribiliar. Estas características se pueden presentar hasta en un 50% de los pacientes, ¿no? Donde se observa se puede preservar la arquitectura lobular hepática, sin embargo hay un infiltrado grande, ¿no? Sobre todo periportal. Dentro de la clínica de estos pacientes, lo que va a resaltar es la ictericia prolongada, como habíamos visto que se tiene que diferenciar tanto en el prematuro como en el recién nacido a término. Sin embargo, toda ictericia mayor a 2 semanas se debe de sospechar y se debe de evaluar. También lo que se reporta es una hipocolia, acolia,
Sobre todo es importante, por eso este signo, que a veces las mamás vienen a consulta y nos dicen, no, mi hijo no está, preguntar sobre las heces de estos bebés, y también la coluria. Para esto, en 1970, inclusive un poco antes, en Japón se ha implementado lo que son las tarjetas colorimétricas. Actualmente en Sudamérica, en Argentina ya es colorimétricas las que vamos a mostrar más adelante. Es importante, se debería de usar en el Perú porque ayudaría bastante el diagnóstico temprano de estos pacientes. Bueno, como habíamos indicado, una ictericia prolongada mayor a 2 semanas, esta se va a presentar hasta en un 15% de los casos. También al examen físico se puede palpar una masa en cuadrante superior derecho, que eso indicaría un descarte de quiste de colédoco. En los pacientes que ya tienen un compromiso hepático se va a observar sangrados, ¿no?, con facilidad. Por déficit de vitamina K, y ya de forma también más tardía se va a observar una hipocalcemia por déficit de vitamina, porque hay una alteración en la absorción de esta, ¿no?, en los pacientes sobre todo que tengan enfermedades metabólicas como galactosemia o fructosinemia. La hipoglicemia, y si está asociada a un compromiso del sistema nervioso central, se tiene que descartar un panhipotiroidismo, y el antecedente importante, ¿no?, del retardo del crecimiento intrauterino, hay que descartar, y el paciente que tenga algún cuadro de dismorfia, se debería descartar alguna infección de tipo TORCH. Entonces, para hablar sobre este signo importante, ¿no? Esta es una coloración de heces normales. Acá vemos unas heces parcialmente decoloradas, que sería una hipocolia, y estas unas heces totalmente decoloradas, consideradas como acolia, ¿no? En el caso de estas dos últimas imágenes, que sospechar de una colestasis, y en este caso la primera causa sería una atresia de vías biliares, ¿no? Entonces, esta es la cartilla colorimétrica que les estaba hablando hace un momento, que fue implementada en Japón en el año 1954, y que actualmente en Sudamérica, el país que lo está utilizando desde el año 1990 más o menos, es Argentina, y que ya está dentro de su plan de evaluación en el primer control de estos recién nacidos. ¿En qué consiste el uso de esta cartilla? En el primer control de los pacientes, de los lactantes, se les pide a las madres que se les entrega estas cartillas, y se les pide que días antes de la consulta marquen de qué color asociaría ella la presentación de las heces de sus hijos, ¿no? Entonces, si estas asociaciones del 1 al 4, se haría sospecha de que el paciente tenga una probable atresia de vías biliares o una obstrucción extrahepática, o sería estudiado, ¿no? Del 5 al 8 son heces normales que cualquier niño podría presentar. Sí llamaría la atención que los niños presenten, ¿no?, una coloración de heces del 1 al 4, y en todo caso, todos estos niños que presenten ese tipo de coloración de las heces deben de ser evaluados por el gastroenterólogo pediatra. Entonces, se han hecho diversos estudios acerca de la utilización de esta cartilla de seguimiento, ¿no? Y se ha visto que podría llegar a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.9%, a pesar de que sea un operador dependiente. Es por eso que actualmente se usa y está en su plan de evaluación de primera evaluación de los lactantes. Entonces, hablar más sobre la historia clínica de estos pacientes y preguntar cuando se haga una anamnesis a la madre y se tenga sospecha de un paciente con colestasis neonatal. Hay antecedentes, por ejemplo, en la historia familiar acerca del grado de consanguinidad, es importante preguntar. También si es que hubo un antecedente de niños o recién nacidos que hayan tenido antecedente de colestasis, en esos casos se debe sospechar de fibrosis quística, de déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Inclusive de síndrome de Alagille, si es que ya vemos algunos cuadros fenotípicos de estos pacientes. También pérdidas anteriores en la madre, acerca de colestasis en la mamá, ¿no? Colestasis gestacional en este embarazo, en los anteriores, infecciones maternas en el primero o en el tercer trimestre en caso de esa sospecha de TORCH, acerca de la edad gestacional del bebé, si ha sido prematuro, ¿no? Es un dato muy importante para ver el corte en el que se presenta esta ictericia. Y bueno, acerca de infecciones ya del recién nacido, si es que tenía infección del tracto urinario, sobre todo esta es la más asociada, o el antecedente de alguna infección del TORCH,
si es que el bebé ha tenido cuadros de hipoglicemias repetitivas o que haya sido hospitalizado durante su vida neonatal por eso, si es que ya se le ha hecho un control a nivel de la evaluación oftalmológica para ver defectos, ¿no? A nivel oftalmológico y asociarlo con algunos síndromes como síndrome de Alagil. Entonces, ¿qué exámenes auxiliares nosotros vamos a pedir en estos pacientes? Los exámenes basales que se van a pedir y que se dicen en primera escala son todos los que tengan que ver con el perfil hepático, ¿no? Dentro de ellos tenemos el más importante, que es la bilirrubina total, pero también la bilirrubina fraccionada, directa e indirecta. Muchas veces nos guiamos solo del bilirrubinómetro y vemos que ya el bebé no tiene rango de entrar a una fototerapia, entonces ya los dejamos pasar. Y no es así, a veces este cuadro de una bilirrubina o hiperbilirrubinemia está asociada a una bilirrubina directa y entonces estos niños tienen que ser evaluados, ¿no? También evaluar las transaminasas hepáticas, las gamma-glutamiltransfectidasa para ver si es que es una colestasis extrahepática o intrahepática, también ver el grado de proteínas totales y albúmina, los electrolitos, un estado de base para ver la gasometría y el nivel de lactato sanguíneo que se tiene. También un hemograma que es basal en el caso de que se sospeche de algún tipo de infección y el perfil de coagulación para ver el grado del compromiso hepático. Ya si se tiene cualquiera de estos exámenes alterados y que también se asocia a una sintomatología del paciente y antecedentes de este recién nacido positivos que contribuyan a una sospecha de una colestasis neonatal, en todo caso patológica, ya serían los exámenes más minuciosos, como son el déficit, la concentración de alfa-1 antitripsina, la concentración de ácidos grasos biliares, ¿no? El perfil tiroideo, que también es basal e importante, y los test metabólicos y test genéticos. No, también es importante recalcar acá que, como se había mencionado, necesario pedir el perfil tiroideo, es importante preguntar a las mamás si es que a los bebés se les tamizó. Entonces ahí también se ahorraría tiempo y estudios y un abordaje más temprano de estos pacientes. Ya. Dentro de los exámenes de imagen, como se había mencionado, la ecografía es el examen de imagen principal, primario, es una prueba inicial con una sensibilidad de 74.9% y una especificidad de 93.4%. Tiene un valor predictivo negativo del 97.5%. Es una prueba operador dependiente y los signos que se van a observar son una ausencia de la vesícula biliar o alteraciones en la fórmula de la vesícula biliar, el signo del cordón triangular. Lo que se va a observar es una densidad ecogénica periportal triangular, ¿no? Y la ausencia del conducto biliar o hepático común. Si se tuviese una ecografía positiva y se sospecha de una atresia de vías biliares porque el radiólogo vio todos estos signos, muchas veces es necesario utilizar un método diagnóstico también más específico porque no haya una definición exacta de la estructura de las vías biliares de estos bebés, entonces se puede utilizar una gamografía, ¿no? También tiene una sensibilidad alta y una especificidad no tan positiva, pero de todas maneras se podría utilizar. Se administra un marcador para ver para discriminar sobre todo, ¿no? Si se tratara de una atresia de vías biliares, se va a ver una captación normal y ausencia en la eliminación de la bilis. En cambio, en el caso de una hepatitis neonatal, va a haber una captación retardada y con una expresión normal. E inclusive, para mejorar la sensibilidad de este examen, a los pacientes se les puede dar fenobarbital 5 días antes y así aumenta la sensibilidad de este examen. Dentro del tratamiento va a depender sobre todo de la etiología de que se trate, ¿no? Por eso es que se va a dividir entre médico y quirúrgico. Dentro del tratamiento médico, se tiene que abordar un niño desde la base nutricional, se tiene que dar un aporte energético adecuado, más o menos que sobrepase su valor normal para cualquier otro niño que no tengan estas enfermedades. Se tiene que medir un aporte adecuado de proteínas y el aporte de grasa tiene que ser a base de triglicéridos de cadena media. Aportar lo que son las vitaminas liposolubles, que serían la vitamina A, D, E y K. Para tratar la colestasis se puede usar el ácido ursodeoxicólico,
en una dosis de 10 hasta 30 miligramos por día. También fenobarbital, rifampicina o inclusive corticosteroides, ¿no? En el caso para tratar el prurito ya secundario, ¿no? A la colestasis se puede usar la colesteramida 1 hora antes o hasta 4 horas después de los alimentos. Y ya cuando se trata de una atresia de vías biliares, la indicación es puramente quirúrgica, se hace la cirugía de Kasai o una derivación de hepatoportoenterostomía, que tiene un restablecimiento de hasta el 70% del flujo biliar cuando se hace a los 60 días de vida. Si es que se hace más tardíamente, a los 90 días de vida, el restablecimiento del flujo biliar solo es menor al 25% de los casos. Es por eso que es importante abordar esta enfermedad de manera temprana. Yendo acá nuevamente para ver la indicación de las vitaminas, la vitamina A, la indicación de tratamiento es de 3.000 a 10.000 unidades por día. En el caso de la vitamina D, se da como colecalciferol de 800 a 5.000 unidades por día. La vitamina K se puede dar de 2.5 a 5 miligramos 2 veces por semana, dependiendo del grado de sangrado o del compromiso de insuficiencia hepática. Y la vitamina E se da de 15 a 25 unidades por kilo día. Entonces, para resumir, en todo niño que tenga una ictericia y sea mayor a 2 semanas, este niño tiene que ser evaluado siempre. Entonces, nosotros como médicos en formación o médicos generales, inclusive pediatras o no, si vemos algún recién nacido que tenga una ictericia mayor a 2 semanas, es importante pedir esos exámenes basales, ¿no? Un perfil hepático que incluya las bilirrubinas totales y fraccionadas, transaminasas, gamma-glutamiltranseptidasa y un perfil de coagulación para ver el grado de compromiso hepático. Entonces, en el caso de que se tenga ya no una bilirrubina directa elevada, se debería de pedir como primer diagnóstico, como primer examen de imágenes, una ecografía. Y si en la ecografía lamentablemente salen los signos descritos para diagnóstico de atresia de vías biliares, entonces este paciente tiene que ir sí o sí a una biopsia hepática. Y en la biopsia hepática ya se verán los signos patológicos de una atresia de vías biliares y abordar con una cirugía de Kasai lo más antes posible, si es posible antes de los 60 días de vida, ¿no? En el caso de que no sea una atresia de vías biliares, ya regale ese paciente a un especialista o un gastroenterólogo pediatra para que se le haga todo el seguimiento y todas las pruebas necesarias en conjunto con otras especialidades y ver si es que el niño no tenga algún cuadro sindrómico, ¿no? Entonces, bien, eso sería todo. Gracias. Bien, doctor, habíamos tenido problemas con el audio, pero ya se solucionó. ¿Me escucha, no? ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctora? Sí, la escucho. Ah, ya. Fue unos instantes problemas con el audio. Mire, por el teléfono interno nos ha llegado una pregunta. Sí. Si la madre tuvo citomegalovirus en su gestación, pero inició tratamiento, ¿su bebé puede presentar colestasis neonatal? Dependiendo de la edad donde ha sido presentada la enfermedad, o sea, sobre todo si es que es en el primer trimestre, todavía puede presentar colestasis neonatal. Ya. ¿Qué signos y síntomas deben observar las madres para acudir al médico oportunamente para diagnóstico y tratamiento de estos niños? Lo más saltante. Sí. Si su niño tiene más de 2 semanas de vida y presenta ictericia, es decir, una coloración amarilla de piel, de los ojitos o muchas veces de la lengua o de la boca, es importante que vayan al pediatra o un médico general. Y también la evaluación de las heces. Si su bebé tiene
las deposiciones blancas o amarillas claras, amarillas mostazas, y tiene ya más de 2 semanas de vida, esos 2 síntomas son súper importantes. Bien, doctora, nos llega otra pregunta. Si el tratamiento de estos niños fue quirúrgico, ¿cuál es el pronóstico? ¿Llegan a una mejoría total? Antes de los 60 días de vida, el restablecimiento de flujo portal es de hasta un 70%. Luego de estos, lamentablemente baja hasta menos del 25%, como ya se había planteado, pero todos estos pacientes tienen que seguir un tratamiento y un seguimiento por el gastroenterólogo pediatra, porque la mayoría de ellos hacen insuficiencia hepática y necesitan trasplante hepático. Es por eso que es súper importante observar los signos que había mencionado anteriormente, sobre todo antes de las 2 semanas, para un diagnóstico y una intervención oportuna. Bien, doctora. Por el momento ya no hay más preguntas, así es que pasamos a agradecerlo. Gracias, doctora, porque ha transmitido su experiencia, su conocimiento, que va a ser de mucha utilidad para todos los padres. Por favor, sus conclusiones y recomendaciones finales al público que está conectado. Gracias. Como les había mencionado, es importante ver en todos estos recién nacidos el tiempo, ¿no? El tiempo de vida a las 2 semanas. Siempre fijarnos en nuestros bebitos, en la coloración de la piel, la coloración de las heces. Inclusive sé que todavía no se ha puesto en uso la cartilla de coloración, pero se puede descargar en internet, y si es que cualquiera de los padres no tenga alguna duda, presentarle a los papás al médico en su primer control de pediatra, y ayudaría bastante para evitarnos complicaciones posteriores y una intervención temprana de estos recién nacidos. Gracias. Muy bien, doctora, gracias. Gracias también a los participantes. Pueden encontrar estos temas tan interesantes colgados en la página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ahora les pido, por favor, que no se vayan. A la una tenemos un tema muy importante de interés general. Los esperamos. Gracias.